Hoy vamos a meternos de lleno con un componente que, bueno, define la electrónica moderna, el transistor de efecto de campo, o FET para los amigos. Vamos a desgranar cómo este interruptor diminuto, que se controla no por corriente, sino por voltaje, se ha convertido en la pieza clave de casi toda la tecnología que usamos a diario. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, la diferencia fundamental que define a los FET. Luego nos meteremos con los dos tipos principales, el JFET y el MOSFET. Veremos para qué sirven y, lo más importante, cómo se elige el correcto para cada trabajo. ¡Vamos al lío! Para arrancar, es fundamental entender una idea, una sola, que separa a los FET del resto de transistores. Y todo, absolutamente todo, se reduce a cómo reciben la orden de actuar. Aquí está la madre del cordero. Los transistores más antiguos, los BJT, funcionan con corriente. Necesitan que les llegue un pequeño flujo de electrones a su base para controlar un flujo muchísimo mayor. Los FET, en cambio, son otra historia. Funcionan con tensión. Se les aplica un campo eléctrico, un voltaje, y ya está. Con eso gobiernan el paso de la corriente. Muy bien, pues vamos a por el primer tipo, el JFET, o transistor de efecto de campo de unión. Vamos a ver que tiene un mecanismo de control de lo más elegante. Lo que tenemos aquí es básicamente la anatomía de un JFET. Fijaos, la corriente principal quiere ir por ese canal, desde la fuente, el source, hasta el drenador, el drain. Pero la clave de todo está en esa tercera patilla, la compuerta o gate. Y aquí es donde pasa algo muy curioso. En el momento en que empezamos a aplicar una tensión negativa en esa compuerta, se pone en marcha un fenómeno físico dentro del material. Esa tensión negativa crea lo que llamamos una región de agotamiento. Y esta región, que crece cuanto más voltaje le metemos, lo que hace es, literalmente, exprimir el canal por donde pasan los electrones. Es como si estuviéramos pisando una manguera de jardín. Cuanta más fuerza hacemos, menos agua puede pasar. Este efecto de estrangulamiento tiene un nombre técnico, pinch-off. Es justo el punto en el que, aunque sigamos aumentando la tensión entre el drenador y la fuente, la corriente ya no sube más. Se queda fija, saturada, en un valor que depende precisamente del voltaje que hayamos puesto en la compuerta. Damos un salto a la siguiente evolución, el MOSFET. Este diseño tiene una mejora que es crucial y que lo ha convertido, de lejos, en el transistor más fabricado y usado de toda la historia. La innovación clave en un MOSFET, que viene de transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor, es esa capa finísima de dióxido de silicio. Es, a efectos prácticos, un aislante perfecto que separa por completo la compuerta del resto del dispositivo. Hay que quedarse con esta idea, porque es la clave de todo. A diferencia del JFET, aquí no hay contacto físico. La compuerta se comporta como la placa de un condensador. Influye en el canal solo a través de un campo eléctrico, sin que circule prácticamente nada de corriente para controlarlo. Claro, este aislamiento lo cambia todo. La impedancia de entrada se dispara, es casi infinita, lo que lo hace súper eficiente. La parte mala, por decirlo así, es que lo vuelve muy sensible a la electricidad estática. Un detalle clave para cualquiera que trabaje con ellos. Mucho cuidado. Vale, ya sabemos cómo son por dentro. Pero, ¿para qué sirven? Pues resulta que tienen dos misiones principales en casi cualquier aparato electrónico que se nos ocurra. Gracias a que se controlan por voltaje y a su velocidad de respuesta, que es increíble, los FET y sobre todo los MOSFET son los auténticos reyes de la conmutación. Son, por así decirlo, los interruptores digitales perfectos. El mecanismo es de una simpleza genial. Con una tensión pequeña en la compuerta, el dispositivo pasa de conducir a tope a no conducir absolutamente nada, y lo hace en nanosegundos. Este comportamiento de abierto o cerrado es, ni más ni menos, el lenguaje básico de los ordenadores y de todo el control de potencia. Pero ojo, que no solo sirven para encender y apagar cosas. Si los hacemos trabajar en esa zona de pinch-off o saturación que vimos antes, se transforman en herramientas de una precisión asombrosa para amplificar señales. Si lo operamos en la zona correcta, pasa lo siguiente. Cambios muy pequeños, muy sutiles, en la tensión de la compuerta provocan cambios muchísimo más grandes en la corriente de salida. Pero lo importante es que son cambios perfectamente proporcionales. Y así, ni más ni menos, es como se amplifica la señal de un micrófono o de una antena. Venga, vamos a atar cabos. ¿Cómo decide un ingeniero qué tipo de FET tiene que usar para un trabajo concreto? Pues todo se reduce a analizar qué se necesita y qué se está dispuesto a sacrificar. La elección entre un JFET y un MOSFET, o incluso entre diferentes familias de MOSFETs, no se hace a cara o cruz, ni mucho menos. Depende por completo del objetivo de ingeniería que se persigue. Aquí está el quid de la cuestión. Los JFET suelen ser los favoritos para circuitos de audio de alta fidelidad. ¿Por qué? Porque son muy lineales y meten muy poco ruido.
En cambio, los MOSFET de potencia están hechos para otra batalla: manejar corrientes gigantescas con la mínima resistencia posible cuando están encendidos. Eso es vital para controlar motores o en fuentes de alimentación. Al final, si algo aprendemos al estudiar estos componentes, es una de las grandes verdades de la ingeniería. No existe el componente perfecto para todo. Lo que existe es la herramienta más eficaz para cada trabajo. La pregunta clave nunca es cuál es mejor, sino cuál es el más adecuado para resolver este problema en concreto.